Esta carretera principal, que es bastante recta, llega hasta una ciudad importante del Amazonas de Perú, que se llama Pucallpa. El año pasado estuvimos ahí e intentamos realizar una aventura. El tema es que fracasamos porque la moto que habíamos alquilado nos dejó tirado en el medio de la carretera. Hoy nuevamente volvemos a intentar esta aventura partiendo de esta pequeña ciudad que se llama Campo Verde para visitar un fenómeno natural que es único en el planeta Tierra. Únanse una vez más a Gasti y Andy en otra aventura amazónica. Ahí vamos. Hay un lugar escondido en lo más profundo de la selva peruana. Un río donde el agua no fluye, hierve. Los animales que caen en él no escapan, se cocinan vivos. No hay volcanes cerca, no debería existir. Y sin embargo, aquí está. Algunos dicen que es un fenómeno imposible, otros que es una maldición de la selva. Si este río existe, necesitamos verlo con nuestros propios ojos. Son las 7:30 de la mañana y Campo Verde, para ser una ciudad bastante chiquita, tienen un movimiento impresionante de vehículos y gente. Parece que no duermen. Estas ciudades de aquí, de la selva, no duermen prácticamente. Para llegar hasta ese lugar tenemos que tomar una serie de transportes. Primero, llegar hasta una intersección y buscar un vehículo. Y después de ahí, buscar una lancha que nos meta nuevamente en la vasta selva del Amazonas. Vamos a ver si lo conseguimos. En esta ocasión no tenemos ni guía ni contacto. Vamos a intentar llegar por nuestra propia cuenta. Vamos a ver cómo sale. Hola, buen día. Buenos días, señores. Buenos días. Ahí estamos. Primera clase. Sí. Ya tenemos un vehículo. Perfecto. Tenemos que acceder a una ciudad que se llama Honoria, que se localiza más o menos a hora y media. A hora y media de Campo Verde. Ahí, por ahí nos deja. Muy bien. Ahí vamos. Transportes épicos del Amazonas. Ya hacía bastante tiempo que no nos subíamos a un transporte tan épico. Parecido a la Chiva o la Brujita de Colombia. ¿Arranca ruta? ¡Wow! Va un poco esquivando la rama de los árboles, pero vamos bien. Primera clase desde aquí. Uno que nos abandona. Buenos días, señor. Y nosotros seguimos. No olvidemos tampoco el camión cubano. Épico también, ¿eh? ¿Cómo se pueden olvidar esos transportes? No se pueden olvidar. Como tampoco olvidaremos este. Seguro que no, porque además ha llovido bastante días atrás y está toda la carretera llena de agujeros y de charcos. Así son las carreteras, es mejor ir con un tractor de estos, todo 4x4. Disfrutando de las vistas, el paisaje, los campos verdes, llenos de palmeras. Poco a poco la selva va tomando más sentido. Wow, miren qué hermosa laguna aquí. Hemos cambiado a un nuevo transporte. Mejor tracción. Wow. Vean lo que es el paisaje aquí,
¡Qué maravilla! Está lleno de palmeras. Yo me la voy gozando. A mí es que estos vehículos me encantan. Aparte vas sintiendo el aire y es como ¡guau! Eso que dices, te huele a libertad, así me huele a mí. Ha sido una muy buena aventura por esos caminos, ¿eh? ¡Wow! Llegamos a Honoria, otro pequeño poblado. Y aquí tenemos que tomar una lancha para llegar a este increíble río. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Wow! ¡Qué río este también! Vean esto. ¡Hola, hola! Vamos a navegar con el tío Marcos. Tío Marcos. Tío Marcos, señores. Unos 20, 30 minutos por este río. Río Pachitea. ¿Cómo se llama este río, tío Marcos? Río Pachitea. Pachitea. Río Pachitea. Río Pachitea es este gran río. 30 minutos y después tenemos una caminata de 1 hora para llegar al increíble y fabuloso río hirviente. Llevamos una navegación tranquila, muy agradable, cerca de la ribera del río, apreciando el hermoso paisaje y la inmensidad, una vez más, de la selva del Amazonas. Vean qué fascinante. Nos estamos haciendo adictos a la selva. Y estamos bastante ansiosos por ver este río, porque es algo único en el mundo que solamente se puede ver acá. La verdad es que el año pasado nos quedamos con muchísimas ganas, nos dio una rabia tremenda, porque además es complicado también llegar hasta Pucallpa, está lejos, está muy metido en la selva y eso que te quedas ahí y nada, yo creo que esta vez sí que nos quitamos esas ganas, espero que Hoy sí. llegó el momento, los lugares siempre están ahí, no se mueven para que uno pueda volver. Hay emoción, hay mucha emoción. Nos hemos metido por uno de los afluentes del gran río que veníamos navegando, mucho más estrecho. Y si tocamos el agua ahora, el agua está bastante caliente. Y si te fijas así en contraluz ya se ve un ligero vapor. Es que las características que tiene este río que vamos a ver lo hacen único en el mundo, porque es verdad que hay otros 3 ríos en el mundo, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en la Antártida, que sí que están calientes, pero no llegan ni parecido a la temperatura de este. Y otra cosa que también lo hace único es la longitud que tiene más de 6 kilómetros de agua hirviendo. Por eso lo hace, no hay otro igual a este. Total. Acá ya se ve bastante cómo emana el vapor, mucho más ahora. Hemos traído un termómetro normal, de los que miden la fiebre de una persona. Sí, los de persona, vamos a ver cuánto va ascendiendo. Lo que pasa es que un termómetro, a ver, voy a ponerlo. Un termómetro tiene un rango bajito, tiene entre 35 y 42 grados. Mira, 40, 41,4, 42, 42,3, con 4, creo que se queda ahí. Mira, ahí se ha quedado. 42,4. 42,4 hasta el momento. Hasta el en momento. Esta parte del río. Sí. Lógicamente es un termómetro digital, no es de mercurio, que los de mercurio cuando se rompen es un metal que contamina muchísimo. Pero bueno, poco a poco vamos a ver cómo va subiendo. El agua fuera del río estaba fresca, estaría a 20 grados o por ahí. Wow, y aquí ya un poquito más de 40,
Pega un saltito ahí. 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 Pa. Vamos. Epa. Tío Marcos nos va a acompañar. Porque acá el camino, si no lo conoces, te pierdes. Te pierdes fácilmente. En verano se viene por aquí. Aquí se bifurcan los caminos, ¿no? Sí, porque el que no conoce puede irse sin saber. Va a salir en el río. Claro. Y el bote queda acá. Nos ha dicho tío Marcos que tenemos que tener mucha precaución con este río que vamos a ver porque hay gente que ha sufrido accidentes, Sí, ¿no? así pues. Se han quemado. Se han quedado en el monte, se han quedado agarrados. Han seguido caminos que no es. Te puedes perder fácilmente acá. Siempre hay que seguir un camino que la gente anda. Ahí está, quizás de gente, de zapatos. Eso se sigue. Exacto. Ha llovido bastante, se ve porque está bastante fangoso todo por acá. Un poco. La zona donde el río está a mayor temperatura está bastante selva adentro. Por eso lleva a caminar 1 hora por este camino. Bastante denso. Y el camino muchas veces, como acá, se abre para ambos lados. Por eso es muy fácil perderse si no vienes con alguien que conozca. Aquí el camino cruza completamente el río y ya se nota el calor, y eso que no hemos llegado a la parte más caliente. Ahora se siente como cuando abres una sauna que te da así todo el vapor y el calor. Es que mirad eso, ¿eh? Los locales creen que este río está protegido por un espíritu ancestral de la selva. Dicen que el agua solo hierve porque algo o alguien lo mantiene vivo. ¿Y ustedes creen en las leyendas? Levanten la mano. Yo sí. No en todas, pero sí en algunas. Pero este lugar es como... uno siente que no es normal. Es como si estuviera muy vivo. ¡Wow! Vean esto, chicos. Esto no es una leyenda. Esto es real. Parece una caldera gigante, una olla a presión natural. O sea, es muy loco ver esto aquí, ¿eh? O sea, el vapor te da como si... o sea, como te entra el calor hasta los pulmones. Es increíble. Aquí el agua no está caliente, está hirviendo. Y el calor que sale de aquí es como si estuvieras al lado de una fogata. Esto es increíble, es el río más alucinante que he visto. Miren lo que es eso. Es imposible que cualquier ser vivo pueda sobrevivir a esta temperatura. Estamos hablando de más de 90 grados centígrados. Es brutal. Si nos cayéramos ahora mismo, si yo me cayera ahora mismo acá, moriría en el acto, me achicharraría vivo. Impresionante, impresionante. A mí es que me cuesta hasta respirar, es imposible, es como estar dentro de una sauna a toda potencia, me siento igual. La verdad es que el paisaje es espectacular, pero el calor cuando pega para arriba es insoportable. No puedes estar muy cerca mucho rato porque te asfixia, literal. Quien caiga aquí le diría adiós a este mundo. Sería una muerte espantosa, no me la quiero ni imaginar. Sí, porque además, ¿sabéis qué pasa? Que como hay tanto vapor, a los animales como que pierden la visión, se aturden y sin querer se caen al agua. Entonces ahí ya no hay forma de salvarse, porque lo primero que les afecta es a la vista, a los ojos, luego ya se empieza a quemar la piel y luego tragan agua, entonces ya se cocinan por dentro, por fuera, y es que no sobrevive nadie, es un río, lo que se dice, letal, asesino. O sea, nadie puede nadar en este río, ningún ser humano, ningún ser vivo. De hecho, me da pánico estar aquí porque un mal pie, una
ha resbalado algo y no lo cuentas. Y yo soy propensa a hacer esas cosas y meter el pie. Entonces, de aquí no, ya no me moveré mejor. ¡Qué miedo! Es que da miedo, ¿eh? Da miedo de verdad porque está ahí. No, es que no se puede más que así, súper rápido. Porque es que está muy caliente. Se han hecho estudios para ver si había algún animal o alguna especie que podía sobrevivir y lo único que se han encontrado que puedan sobrevivir en estas aguas son unas bacterias resistentes a altas temperaturas. Pero ya está, el resto no podría aguantar ni un segundo ahí. Esto no lo debería de hacer, pero quiero ver por cuenta propia qué tan caliente está el agua. Incluso la ropa esta está hirviendo. Y si pones la palma así, ya el calor que emana es bastante caliente. Está muy caliente, está hirviendo. No puedes mantener un dedo por más de un segundo. Si meto la mano ahí en 3 o 4 segundos me la cocinaría viva. Es increíble. Según cuentan los locales de la zona, a este río se le atribuyen numerosos poderes curativos y que esta agua la creó una enorme serpiente llamada Yakumama, madre de las aguas. Vean esta parte aquí, se ve súper lindo el río, el agua muy clarita, no se ve una sola basura. Uno diría, ideal para darse un baño, me tiraría ahora mismo, pero la realidad es que sería el último baño de tu vida, porque no saldrías de ahí. Ya, la verdad es que lo ves ahí tan apetitoso que dices, ¡buah! Me lanzo aquí de la roca, pero no sé, a mí personalmente me tensa un poco, me pone un poco nerviosa el decir, hostia, que como dice Gastón sería el último baño literal, ¿eh? Vamos a intentar medir la temperatura, pero yo creo que no va a poder aguantar el termómetro, porque como mucho tendrá, no sé, ya veremos a ver el rango. ¿Empezamos? A ver, 40, o sea, no lo ve... Nada, mira, high. Claro, es que no lo puede aguantar, si está a 95 grados, el agua casi hirviendo, un termómetro de persona aguanta que nuestra fiebre 42, tendrá un rango de 45. Pero bueno. Tenemos otra prueba igualmente. Vamos a hacer la famosa prueba del huevo. Tenemos 4 huevos acá y los vamos a poner en el agua durante unos 8 o 10 minutos. A ver qué tal. Por el tiempo esto ya estaría. Vamos a probarlo. Ahí está el huevo cocido. Bastante cocido. Oh, se ha cocido perfectamente. Total. Qué bueno. Ahí está la prueba de que el agua sí que está hirviendo, ¿eh? Total. ¿Ah? Muy bueno. Bueno. A ver este qué tal quedó. Ya, está quedado súper bien, ¿eh? Pero falta la sal, Andy. Ya. La sal y un chorrito de aceite. A ver. Wow. Qué rico. Además, después de la caminata hay un poco de hambre, la verdad. Al igual que nosotros hemos usado esa energía del calor del agua para calentar los huevos, dicen que tiene tanta energía, emite tanta energía térmica que podría calentar un edificio de 20 plantas.
incluso si la transformáramos en energía eléctrica, iluminar, bueno, alimentar de electricidad todo un pueblo pequeño. Es que es muy fuerte donde estamos. Y todavía no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene esta agua tan caliente al no haber una actividad volcánica cercana. Los expertos en el tema todavía siguen estudiando la singularidad de este río. Por ahí leí un dato que podría provenir de aguas de glaciares subterráneas, pero no estoy seguro de esa información. Si ustedes conocen algo sobre esto, dejarlo en los comentarios. La verdad que ha sido insólito. Sí. Hemos estado en el río más caliente del planeta Tierra, ¿eh? Impresionante, es algo que nos ha maravillado. Sí, nos ha fascinado. La verdad es que veníamos un poco como revancha del año pasado que no pudimos llegar y ha valido la pena, la verdad. En este canal nos hemos bañado en muchos ríos, pero en este río no se puede, chicos. No se puede, no lo contaríamos. Increíble. Muy bien, muchachada querida, desde el río más caliente del mundo decimos adiós. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Ha sido un lugar épico, no lo olvidaremos. Nunca. Les mandamos un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hasta la próxima. Los dejo con estas imágenes. ¡Wow! Está muy caliente por aquí.